Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarles un día más. Ya en este podcast número 29. Damos gracias a Dios que hemos podido llegar hasta acá. La verdad es que ya mañana vamos a estar regalando algunos premios por la fidelidad de cada uno de ustedes que se han mantenido conectados todo este tiempo. Le damos gracias a Dios de poder estar un día más con ustedes y bueno, por los que ya están conectados, tengo ahí 7 conexiones y sumando, así que para que comparta y podamos hoy día compartir un tema maravilloso que yo sé que nos va a edificar muchísimo. Estoy acá con el mentor Brandon, bueno, me está acompañando para llevar a cabo este programa. Así que Brandon, saluda a los que están ya conectados. Así es, buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Bueno, comiencen a etiquetar, comiencen a comentar acá, a crear expectativa, porque yo sé que esta noche se va a soltar una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Así que aún es tiempo, es temprano, estamos recién comenzando para que comiencen a etiquetar. Así es, para que comencemos todos juntos y bueno, hay 9 conexiones y vamos a comenzar a saludar a todos los que ya están conectados como lo hacemos habitualmente. Queremos saludar a quién, Brandon. Yo no tengo Está teléfono. aquí nuestra amada Dominic. Dominic, hijita, mi niña, qué gusto que estés conectada. Hoy día vamos a estar hablando sobre la oración para que ya nos puedan estar ayudando. Es un tema bien amplio, la verdad, porque pudiéramos tomar el tema de la oración de diferentes puntos de vista, ¿cierto? De diferentes áreas. Entonces pudiéramos estar un mes completo hablando de este tema. Pero vamos a tratar de ser súper objetivos. Como ustedes ya ven, no tenemos nada, ningún apunte, texto bíblico, nada. Nos apoyamos con los comentarios que ustedes nos van dando y así lo hacemos interactivo. Esto lo Así formamos es, entre todos. así es. Entonces, ¿quién más está Está conectado? conectada también la ministra Macarena, Ministro Macarena, un abrazo, hijita. nuestro Bendiciones a usted, a toda hermano familia. Giancarlos Méndez, Ian Carlos, bendiciones. Un abrazo, hijo. Qué gusto que esté conectado. Qué gusto saludarte. Felipe Riquelme también, Felipito Riquelme, bendiciones. Qué bendición nuestra saber que estás ahí. hermana María Rodríguez. María Rodríguez. María Rodríguez también, yo la he visto todo este tiempo que ha estado conectada, ha permanecido, ha perseverado, ¿cierto? Como el Mabelis, tema que vamos a dar este día. Mabelis Hernández. Mabelis Bendiciones, papá, dice. Hernández. Bendiciones, mi niñita, qué gusto que estés conectada, qué alegría, qué bendición. ¿Quién más está conectada, Nuestra conectado? hermana Irene Ríos y Araceli Cantillana. Irene Ríos, hijita, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, muchísimas bendiciones. Está el pastor Juan Carlos también conectado, me parece. No. No, Giancarlo ah, Méndez. Giancarlo. Ah, ok. Ok. Araceli, hija, un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones. Qué gusto que estés conectada en este día. ¿Quién más está conectado? ¿Estoy conectado yo? ¿Cómo es eso? Yo Está estoy el papá acá. conectado también. El ministro Sandy se acaba de conectar también. Ministro, Bendiciones. ministro Sandy. Ah, le puso. Está conectada con... Eso ya se veía más pequeño de acá. Ok. Ministro Sandy, un fuerte abrazo a usted, a toda la familia. Está Ministro etiquetado. Ricardo, a todos. Que Dios les bendiga mucho y seamos muy bendecidos a través de este programa y que podamos interactuar. Ya echamos de menos las preguntas de Ricardo, esas preguntas que son un misterio, pero necesarias en este podcast. Sí, ministro Macarena, le saludamos, ya le saludamos. ¿Quién más? Ibarwen. ¿Quién es Ibarwen? Ah, Camilita Ibarwen, sí, sí. La líder La Elizabeth Muñoz saludamos, también. hijita. Camila aquí está en el estudio. Líder Está Elizabeth la Muñoz. Elizabeth Muñoz. Ay, mi niña, bendiciones. Un abrazo a usted, a toda la familia. Y bueno, Y ¿qué más tenemos hasta conectado? ahora no se ve nadie Tenemos más. 12 12 conectados. conexiones. Bueno, Falta que estamos etiqueten. bajo. Falta que etiqueten, que comenten. Falta un poco, sí, sí. Voy a ¿Qué etiquetar está a. sucediendo con Luis Lo voy a Mendible? etiquetar. Esa es la pregunta del momento. ¿Qué pasa con el líder Luis Mendible, que no está en este subprograma? Nuestro hermano Ay, Andrés Dios mío.
Andrés Ortega se acaba de conectar igual. Ah, hijito, Andresito, bendiciones. Un abrazo gigantesco a usted y toda la familia. ¿Quién más? Sofía Sofía Emilia. Emilia. Sofía Emilia, bendiciones. Dios es contigo, hija. Qué bueno que estás conectada. Y bueno, Brandito, La están ¿qué etiquetando todos. pasa con el líder Luis? Ahora lo están bombardeando. No, ¿Qué lo están pasa? Que nos etiquetando dé, todos. se busca que nos dé información, hay recompensa. La- Tenemos recompensa por el líder Luis. Así que, bueno, ya hemos saludado a todos los que están conectados y queremos hablar de un tema que es muy importante. Falta César Lo también. voy a etiquetar también. Ahí etiqueten inmediatamente a César y familia. Bueno, estamos como un poco bajo todavía. Tenemos 13 conexiones. Silvanita. Hijita Silvanita, está conectada también. Bueno, recordarles que mañana tenemos un día especial, el día de premios. Se cumple nuestro programa número 30, así que vamos a estar premiando a la gente que ha estado conectada, han estado fieles en estos programas, y luego ya vamos a premiar nuevamente en el podcast número 40. Así que, ¿qué es lo que es para mañana? ¿Que alguien me lo puede decir, producción? Qué sorpresa el invitado con esas rojas. Se conectó El ya. asado. El asado. Tenemos un asado, ya un asado para la familia, es un asado para la familia, No numerosa, no numerosa, estamos hablando de 3, 4 personas, como para mí. como mucho. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más se va a dar en La tabla, sí, la tabla De como picoteo, ¿no? fría. una tabla fría para de picoteo Para eh, compartir también el. y el Y queque, el queque, y un queque para cuántas personas dijeron, para 16. como para 15. Para 15 personas un queque, es un tremendo queque, así que está bien. Ok, ¿quién más está conectado? Hermana Estamos Endrina Inciarte. en Drinita, hija, un abrazo grande, muchísimas bendiciones, qué gusto que estés conectada ya. Entonces vamos con 17 conexiones, estamos listos para ya comenzar. Dele me gusta al programa, etiquete a alguien. Podemos probar o sea, mostrar el premio para el podcast 40. Recordarles, sí, tengo el premio acá para, vamos a generar expectativa. Estábamos revisando y es un Está premio, probado, comprobado ya. pero a todo dar. ¿Cómo es la empresa? Electricidad Brandon. Electricidad Brandon. Le cambió el nombre. Venía con la sopa. Traiga acá. Con sopa y todo. Mire, es un destornillador inalámbrico. Y no sé, ahí se ve. Usted dígame si se ve o no se ve bien. Aquí vamos a hacer la muestra. Ahí. Y viene con todo un set de brocas. Viene con una expansión. Viene con dados. Juego de dados. 2 baterías. Viene con 2 baterías. Una batería que está puesta acá. Y ahí saca. Y ahí pone fácil de sacar, fácil de poner. Y. Ay. Se aprieta el botón. Se aprieta el botón. Fácil de sacar, fácil de poner. Y tengo estas puntas Phillips que vienen 2, 4, 6 puntas Phillips. Bueno, está muy completo. Y el cargador. Buena potencia. Y tiene buena potencia. A ver, pon la mano ahí, Brandon, para que lo revise, que lo pruebo inmediato. No, mire. Ahí está funcionando. Ay. Casi de vuelta el papá. Y tiene una luz ahí. Mala idea, hacer no lo haga. No. Eso estaba todo pausteado. El que estaba más expectante era el pastor Vladimiro. Eso lo quería llevar. Mira, no está conectado ahora. Por ahí está, mire, funcionando al 100. Este es para el podcast número 40, para que se esté conectando y usted puede ser un posible ganadora de esa herramienta que es muy práctica, útil en un hogar. El hermano de acá nos dice que es necesario tener ese hogar para su trabajo. Claro. Bueno. Y Valentina quiere ganarse el asado.
Mire, ya tenemos interesado. Eso, mañana se va a ver el tema del asado. Y Buenas tardes. continuamos con este César dice que le dé programa. un café. Ah, que hablando sobre ofensas se me ofendió el ministro César. ¿Por qué se ofendió César? Porque yo le dije que iba a traer un café. Y Le va a traer un café cuando de fuimos a Colombia, ¿sí? ya. Y yo compré un buen café de buena calidad, Un pero de café. 250 gramos. Y me dice, 250 gramos. ya, me dice, ¿eso es lo que valgo para ti? 250 gramos. Un café para él y uno para la esposa. Y se acabó. Eso es lo que valgo para ti, me dijo. Así que se Solo un ofendió. café de 250 gramos vale tu amistad. Exactamente, es lo que vale para mí el ministro, según él. Así que, Santo Cristo. bueno, le falta oración, parece. Bueno, espero que vea los podcasts pasados que estuvimos hablando referente al perdón, para que se desate perdón y Sandy quiere toda ofensa se vaya. ¿Qué quiere el Sandy? asado. Sandy también quiere asado. Expectativa para el Mire. asado. Esta es la hermana Uchi conectada. Ah, Uchi, bendiciones. Un abrazo, hijita. Qué gusto que estás conectada. ¿Quién más tenemos conectado? Creo que ahí estamos. Tenemos 16 conexiones. Sí, la saludamos ya. Estamos bajando. Voy a etiquetar a... Etiquete ahí a alguien que se le pueda haber olvidado que tenemos un tiempo especial. Este es un tiempo, yo creo, también en familia. No lo hemos no lo hemos extendido como para hacia afuera, así es más para disfrutarlo nosotros, pasar un tiempo más cercano a ustedes. La Maca dice que si se lo gana un soltero, el asado hay que tirar de nuevo la ruleta. Ah, sí, sí, no hay. No, porque si yo me lo gano, yo los puedo invitar. Ana Ríos dice. Entonces dice que, dice Marquito que si se lo gana un soltero, una persona sola, puede llevar a 2 o 3 invitados. Eso dice. No, pero es que si el asado tiene que ser para 4, pues ¿cómo va a ser para una persona? Asado. Cuatro. Ana Ríos está conectada. Ana Ríos, bendiciones, ya estamos. Asado. Ana Ríos, sí, me parece que la habíamos saludado. Bueno, y a los que hacia alguien por alguna razón no le hemos saludado, no nos ha salido acá o no le hemos visto, le vamos a saludar luego y si no le saludamos, bueno, no se nos ofenda. No era un buen café. No es café. Ah, era un no es café. Un no es café. No es café. Le regalaste un no es café. Bueno. Sí, la verdad es que queremos aprovechar este tiempo y hacerlo especial con cada uno de ustedes y queremos hablar un poquito sobre la oración. Queremos argumentar un poquito de la importancia de la oración, lo difícil que es orar. Yo creo que es una de las cosas más peleadas por el enemigo. El enemigo se levanta para no podamos fluir en la oración. Es una de las tareas difíciles. Es muy difícil encontrar gente de oración, de intercesión, que estén allí al frente, ¿cierto? En el ámbito de la oración, porque no es fácil orar, o sea, es fácil hablar muchas veces, comunicarnos, todo, y a pesar que la oración es una conversación con Dios, es un diálogo con Dios, pero por el peso espiritual que conlleva el ejercicio de la oración, tiene mucha traba, mucho ataque, mucha dificultad. Entonces hay que ir derribando cada una de aquellas, ¿cómo pudiéramos decirlo? Que se ponen en contra, ¿cierto? Barreras, bueno, todo lo que nos pueda desconectar del tema de la oración. O sea, es un ejercicio, es una lucha, es un esfuerzo, bueno, y es un ejercicio que tenemos que ir cada día mejorando. ¿Qué podemos decir, Randito? ¿Qué te le viene al corazón y a la mente en esta Algo tarde? que yo recordaba de cuando estuve en Colombia y me tocó impartir a los jóvenes.
yo comencé diciendo que hoy en día yo encuentro que es difícil empoderar a los jóvenes o llevarlos a la oración porque estamos en un mundo más tecnológico, donde la tecnología o la red de comunicación se pelean por captar nuestra atención, por mantenernos todo el día ocupados. Por lo Ya, tanto, como usted dice que la oración es difícil, una de las dificultades, una de las barreras o resistencias que hay para llegar a un momento de oración es que el enemigo nos ataca a través de las redes sociales, a través bueno, a través del teléfono más que nada, de la tecnología. Trata de es una distraernos y quitarnos la distracción para distracción. que no busquemos al Señor, que no podamos tener aquella eh, Comunión. cercanía, comunión Claro. con el Señor. Es una de las distracciones. Eso estuviste impartiendo en Colombia, Estoy hablando un a los poco, jóvenes. partí con eso, con el tema de las distracciones, porque y yo al principio decía que era para los jóvenes, pero podemos verlo para todas las edades. A todos nos llega este tipo de oposición, por decirlo así, de que podamos tener una La verdadera oposición comunión. de las redes Las redes sociales, bueno, sociales, la todo lo que tiene que ver tecnología, con la porque quieren tecnología. captar nuestra atención. Sería entonces en este tiempo, según tu percepción, uno de los enemigos más fuertes, más grandes para que nos roban nuestro tiempo Exactamente. para la oración, sobre todo las personas que trabajan, están ahí trabajando y trabajan en trabajos más duros y entonces llegan a sus casas y toman el Para teléfono desconectarse. y ahí, claro, y bueno, y ahí hasta que se duermen. Hay gente que se queda dormida con el teléfono en la mano. Hasta la madrugada. ¿Cierto? Se les cae de las manos el teléfono, el teléfono los despierta para que no se... Se les olvida dar mínimo Y gracias por haber entonces llegado a nos la dan casa. gracias a Dios por el día, por el trabajo, por lo que Dios ha hecho. Bueno, tenemos al comentario, sí. Está conectado el pastor Germán. Ah, ok. Te saluda. Hijito, bendiciones, qué Chumbo. gusto que estén conectados. Recordarles que estamos hablando sobre la oración. Un saludo a Colombia, amamos Colombia con todo nuestro corazón. Y bueno, qué gusto que ellos también puedan estar conectados. Aplaudan, Y pues. Sí. está nuestro líder Luis Mendive. Apareció Luis Llegó. Mendive. Gloria. Glory, glory, glory. Muy bien, que esté. Ahora sí estoy tranquilo. No estaba fluyendo. Como que faltaba una pieza Que fundamental faltaba, acá. claro, faltaba una pieza en el rompecabezas. Así que ahora sí, me siento ya. Vamos para el jaque mate. Yo sé que ahí vienen los comentarios. Luis Mendive es una pieza estratégica para llevar a cabo estos podcasts. Porque ahí hay buenos comentarios. ¿Tenemos algún comentario referente a la oración, hija? ¿Todavía? No. Todavía no tenemos ningún comentario referente a la oración. ¿Qué podemos decir de lo que la palabra de Dios nos enseña, nos habla, Brandito, referente a la oración? Como para ir calentando motores. Bueno, por ejemplo, acá tengo en primera de Juan 5, del 14 en adelante, nos dice, y si estamos seguros de que Él nos oye cada vez que pedimos algo que Él le agrada, ¿Ya? y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que Él nos dará lo que le pedimos. Ah, ok. Pero aquí yo en el 14 yo me En el 14. filosofando un poco. Y ¿Ya? claro, o sea, Él nos oye y Él responde a nuestras oraciones cuando le pedimos algo que a Él le agrada. Y yo Que está alineado alineado a su a su voluntad. voluntad. Y de repente uno puede estar orando y las ¿Ya? cosas no ocurren. No se dan. Y muchas veces ocurre por eso. Dice la palabra que pedimos, pero pedimos mal también. Claro, dice, pedimos, pero pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, ¿cierto? Pedimos Exacto. para cosas que realmente no son del reino. Exactamente. Entonces Dios quiere respondernos y darnos lo que vamos a utilizar para poder expandir y extender el reino de Dios. Entonces es importante aprender a orar. Es muy importante saber orar, dice la palabra de Dios, que no sabemos pedir, pero hay alguien que dice que nos ayuda. Es que hay una buena noticia, la palabra de Dios dice que tenemos alguien que está con nosotros y está acá haciendo este programa también y que nos ayuda, ¿cierto? ¿Cómo debemos pedir? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Quién sería, Brandon? Nuestro amado Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, ¿cómo vamos a pedir? No sabemos,
no sabemos, pero hay alguien que sí sabe. Hay alguien que sí sabe y que nos va a inspirar para que podamos hacer las oraciones más profundas, las oraciones más eficaces, esas que tienen respuesta de parte de Dios, oraciones que llegan al trono, que tocan el corazón de Dios, tienen respuesta y también están confirmadas, o sea, vamos a ver materializado lo que estamos pidiendo, porque cobra propósito cuando el Espíritu Santo está en medio de nuestras oraciones. Entonces, ¿cómo sería una oración correcta? Primeramente, antes de orar, adorar. Exactamente. Primeramente, antes de orar, adorar. Antes de ponernos a pedir y hablar cosas con el Señor, antes de poder decir o hacer cualquier cosa, para poder hacer la oración que agrada al Señor, porque siempre tenemos en la mente y en el corazón, estaré pidiendo correctamente, lo estaré haciendo correctamente. ¿Te ha pasado, Brandon? Muchas veces me ha pasado eso, papá, que de repente llego a la casa ya cansado del trabajo, medio estresado, y yo sé que antes de acostarme tengo que orar. Hay que orar. Tengo que orar, tengo que agradecer también por el día, porque mi trabajo igual, donde yo trabajo es peligroso muchas veces. Y tengo que dar gracias por la electricidad misma o la altura. Llegar vivo a la casa. Y llego tan cansado que no sé en qué dirección orar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo adoración. Hay muchas cosas como para orar, entonces generas una atmósfera. No sé exactamente, no sé por dónde partir. Así que, ¿qué hago? Genero la atmósfera primero. Comienzo a cantar, comienzo a adorar un momento y de repente no me doy ni cuenta y ya estoy conversando con Dios. Ya como que se rompe el hielo, frente, una cosa así. Exactamente, frente a frente. Claro, la adoración es como la preparación para poder entrar a la conversa, para poder hablar cosas que estén alineadas, que estén en la voluntad perfecta, agradable de nuestro Señor y poder entablar esa conversación. Entonces, yo sí recomiendo que antes de la oración adoración, porque no sabemos cómo pedir y muchas veces estamos más helados que pate pingüino. Muchas veces estamos más helados que abrazo de suegra, dice Brandon, ¿eh? Estamos más helados que ¿qué, Camila? Estamos más helados que el corazón de Camila, dice. No creo que esté tan helado, pero bueno. No creo que... Sanguchito de palta. Ay, Señor. Ok, amor. Está Yanita conectada, Yanita de acá. Yasnita Galas, hija, un abrazo, bendiciones, que esté conectada. Valeria Figueroa. Valeria, sí, ya me decía, extraño no saludarla a Valeria, ¿eh? Ella también, sin ella, como no se puede hacer este programa, y los comentarios que hacen son maravillosos. Frandy, hijita, un abrazo gigante, bendiciones. Empezamos. Carmen Julia Ríos desde Venezuela. Carmencita, bendiciones. Está orando. Queremos entrar a Venezuela. Tenemos en nuestro corazón muy fuerte. Queremos que Dios nos mueva allá. Sabemos que Dios tiene un plano y un propósito. Hablando de la oración, les pido las oraciones para que el Señor alinee todo y podamos entrar a esta hermosa nación Venezuela. Hay hartas preguntas. Sí, hay hartos comentarios. Ok, comenzamos entonces. Comenzamos a hacer este programa. Así me gusta a mí hacerlo todo. Son del líder Luis Mendible. Luis Mendible. Ay, yo le echaba de menos a Luis Mendible. ¿Sí o no? Era necesario. Tremendo. Dice, ¿puede Dios escuchar al pecador? ¿Puede Dios escuchar al pecador? Qué buena pregunta. Ok. Vamos, sí, vamos, avancemos un poquito y después luego. ¿Cómo ser efectivos en nuestras oraciones? ¿Cómo ser efectivos en nuestras oraciones? ¿Ok? Y hay un comentario del ministro César. Dice, primero que nada, lo primero es creer que Dios está presente cuando vamos a orar. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Okay. No tenemos fe, eso es lo primero. Yo creo que ahí hay aquí hay una media respuesta de la pregunta primera que hizo Luis Mendible. Exactamente. En esta, si Dios escucha al pecador, vamos para poder ir avanzando, pero tiene que tener fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces,
obviamente que Dios iba a escuchar la oración del pecador. Escuchó la nuestra, Luis. Claro. Escuchó nuestro clamor, escuchó nuestro gemir cuando le necesitábamos y Él vino en rescate de nosotros, por supuesto, pero tiene que ser una oración que sea con fe. Ahí está la otra parte, tiene que ser una oración creyendo, tiene que ser una oración eh, porque el pecador nunca va a tener una relación con el Señor. Es una oración cuando el pecador, ¿cuándo va a orar? Cuando está con el agua al cuello, ¿es cierto? Cuando está pasando una situación familiar, una situación personal, cuando ya el pecado le ha pasado la cuenta y le ha y se ha desbordado y no tiene más opciones, ¿cierto? Decimos, alguien dijo por allí que en el momento de la aflicción hasta el ateo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ya se cierran las puertas, no hay más opciones. Y es una de las formas que Dios tiene muchas veces de atraernos y llevarnos al conocimiento de Él. Ahora que alguien pecador así, que practique la oración y que le esté escuchando, no creo mucho, eso no, porque si no hay mayor relación, no, es muy difícil que alguien que esté en pecado esté en oración. ¿Por qué? Porque el pecado que nos hace nos aparta de Dios, nos aparta de Dios. Entonces, el pecador sí va a hacer la oración cuando esté con el agua al cuello. Y es posible, muy posible, en la bondad de Dios y el amor. La palabra de Dios dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos les puedan conocer y que todo hombre sea salvo. Entonces, yo creo que Él escucha las oraciones de todos. Además que dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, pero que alguien que esté en pecado se mantenga en oración, ahí lo difícil. No va a pasar eso, no pasa. Sí lo va a hacer en aflicción, en angustia, en algo que ya esté en las últimas. Avanzamos. Fernandito, hijito, qué gusto que estás conectado. Bendiciones. ¿Quién más? Natalita, hija, bendiciones. Un fuerte abrazo. Qué gusto que estén conectados. Tenemos más preguntas. Más comentarios también. ¿Quieres hacer algún comentario sobre lo que estaba hablando, Randito? ¿O no? ¿O seguimos con los comentarios? Seguimos, que estoy leyendo el comentario del hermano Andrés, ok. y está buenísimo. Está buenísimo. Dice Lía Luis Mendible, ¿cómo ser efectivo en nuestras oraciones? Pregunta. ¿Cómo ser efectivo en nuestras oraciones? Bueno, yo creo que dimos la primera clave, ¿cierto? Claro. Preparar la atmósfera. Siempre, si uno sabe que va a orar, va a hacer una preparación, ¿cierto? Entonces, recuérdese que nuestra oración, bueno, yo le dije que es muy amplio, o sea, si pudiéramos hablar de las oraciones en general, pudiéramos estar acá todo el mes hablando de lo que, todo el mes de septiembre, hubiésemos podido estar hablando de lo que es la oración, por un tema de que hay diferentes tipos de oración, o sea, y regularmente hoy estamos hablando de la oración que se hace en intimidad, estamos hablando de la oración íntima, porque pudiéramos hablar de la oración en pública, de la oración por las demás personas, de la oración, bueno, y ahí podemos generar una lista de oraciones, pero la oración para que active todas las demás oraciones y todo empieza en la intimidad. Y en la intimidad nosotros debemos preparar nuestro corazón. Nuestra oración eficaz tiene que estar con el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, nuestra oración son vana, palabrería, repetitiva, cosas que están en nuestro corazón. Vamos a hablar de aquí o para allá. No, cada vez que nosotros vamos a orar, pues tengamos la conciencia, ser conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Entonces comenzar a buscarlo, no precisamente comenzar a orar, sino que comenzar solamente a clamar, llamar al Espíritu Santo, llame al Espíritu Santo cada vez que usted se vaya a dirigir al Padre, llame al Espíritu Santo cada vez que usted antes ponga una alabanza, no va a estar ahí toda bostezando, con los ojos lagrimosos, con la lagaña colgando, ahí quedándose dormido. No, porque no hay una atmósfera, o sea, eso no va a pasar del techo para arriba. Eh, no. Yo creo que la oración eficaz, la oración correcta,
es la oración que cuando le metemos corazón y nos vemos que realmente el Espíritu de Dios está en medio, ayudándonos y poniendo nosotros. Yo la otra vez les decía que cuando conectamos nuestra oración con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que provoca? Provoca esto, el Espíritu Santo es un catalizador. Entonces hay cosas que nosotros hablamos que van de nuestro corazón, o sea, palabras que no son las correctas, pero el Espíritu Santo las cataliza, las cambia. Y cuando llegan a la presencia de Dios, llegan las palabras correctas. Es como Jesús, como el Padre nos ve a través de Jesús, nos ve perfectos. Y aunque no lo somos, estamos llenos de errores, estamos llenos de falencias. Es lo mismo con la oración. La oración de la tierra al cielo, Dios las escucha perfecta cuando está el Espíritu Santo en medio. Entonces, cuando está el Espíritu Santo y tú tienes conciencia de que el Espíritu Santo está en medio de tu oración, está garantizada lo que tú digas. O sea, tú tienes confianza. Por eso dice que entremos confiadamente al trono de su gracia, porque estamos totalmente confiados de lo que estamos diciendo, de la oración que estamos haciendo, es la oración eficaz. Amén. Pregunta Liel Luis Mendible. ¿Cómo orar por la idónea? ¿Y cómo orar para vencer la carne? ¿Y la respuesta cuál fue? Dejar de comer y orar. Dejar de comer y orar, le dice el ministro César. Le dieron la respuesta. Dejar de comer y orar. Para cómo vencer la carne. ¿Cómo vencer la carne para contra la idonia? No. No, Son dos preguntas. ¿Cómo Son vencer dos la preguntas. carne? Y el ministro César le puso dejar de comer. Dejando y de orar. comer y orar. Aquí se va a armar pelea. Bueno. ¿Y cómo orar por la idónea? Y le ¿Cómo pusieron orar? que... ¿Qué le están respondiendo ahí. Sí, le pusieron que primero orara para que él sea lo que esa idónea necesita. Ahí. No, pero sí, estamos hablando de idonia, estamos hablando de la persona, estamos hablando de otra persona y bueno, y todo eso. Pero lo primero que es lo primero que tenemos que entender sobre esto es lo siguiente. ¿Es lo que tú quieres o es lo que Dios quiere? Ahí. ¿Es lo que tú quieres o es lo que Dios quiere? Porque si es lo que nosotros queremos, entonces nosotros le ponemos forma. Le ponemos, Somos más específicos. le especificamos a Dios lo que realmente queremos, lo que queremos nosotros. Pero muchas veces lo que queremos nosotros no es lo que quiere Dios. Quizás Dios tiene la persona correcta, preparada para nosotros, y muchas veces puede estar enfrente de nosotros, pero nosotros le tenemos puestas características especiales y bueno, muchas veces nos perdemos de que esa persona pueda llegar a nuestra vida o a la vida porque realmente oramos por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros creemos en cuanto a lo que a nuestros gustos. Y ahí tiene que ver un poquito con la carne, ¿cierto? Elegimos nuestras parejas carnalmente, o sea, como son físicamente, ¿cierto? Aquí lo que elige entonces, que me gusta esa persona, porque aquí, allá, los ojos, acá, el pelo, de ahí, allá, todo el tema. Pero cuando estamos en el espíritu, vamos a reconocer a la persona adecuada. Y ahí estamos recién hablando de la persona idónea. Ahí recién estamos hablando de la persona adecuada, esa gente que va a ser un equipo contigo. Entonces, lo primero que para que sea idónea, tiene que conocer al Señor. Asegúrate que ame al Señor esa persona. Si ama al Señor, ya tienes el 60-70% claro que es de parte de Dios. Ahora, si no ama al Señor, espera que se convierta y que pueda tener su propia relación con el Señor. Y luego allí estamos pensando y hablando de la voluntad de Dios. O si no, ya vendría a ser un yugo desigual. Entonces, el primer paso es que la persona, para que sea la persona idónea, es que ame al Señor. Y cuando ya la tengas visualizada, que ame al Señor y está convertida o está convertido, ahí comienza a orar por esa persona. Comienza a orar. Y esa es la oración correcta
para que Dios mande a la persona correcta, ¿ok? Primero que te la muestre quién es. Oras quién es. Y luego que el Dios te muestra quién es, entonces ya comienzas a orar por esa persona, pero no por la que tú quieres. Y ahí está el gran problema. ¿Tenemos más? Muchos. Avancemos entonces, rápido. Dice el ministro César, primero entramos a su presencia con fe. Segundo, ser agradecidos. Tercero, confesar nuestros pecados para entrar limpios a su presencia. Cuarto, adoración. Quinto, presentar nuestras peticiones. Muy bien, César. Maravilloso. Paso a paso. Eso es un paso a paso. O sea, las Exacto. peticiones son La al ministra último. Maca dice, mi abuela me decía que para orar tenía que dar gracias, luego pedir perdón y después pedir. Dar gracias, pedir perdón y pedir. Bueno, sí, está bien. Como recetas están muy buenas. O sea, pero no hay nada escrito realmente. O sea, yo creo que hay que entrar en la adoración. Y allí, con acción de gracia. ¿Cuál? Eso está muy bien. Muy bien. Giancarlo dice, se puede orar en silencio, Ah, se me pasó. estando acostado, o no es alcanzada la oración, como que no llega. Orar en Sí, o sea, hay dos cosas que son diferentes y que las dos cosas son bíblicas, ¿cierto? No, quizás no cuenta como una oración en sí, pero sí habla de la meditación. Por ejemplo, la palabra de Dios habla y meditaré de día y de noche en tu precepto, en tus caminos. Y eso es buenísimo. O sea, es bueno meditar en los caminos del Señor, ¿cierto? O cuando Josué le dice, medita en este libro día y noche, ¿cierto? No lo apartes de ti y vas a prosperar, ¿cierto? Vas a hacer prosperar tu alma. Bueno, y todo te irá bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de la meditación, meditar en la palabra de Dios, meditar en lo que escuchamos, meditar en lo que hablamos. Entonces, eso es meditar. Pero la oración, no, la oración es hablar con el Señor. O sea, son dos cosas diferentes. Como ejercicio, ambas son buenas. Ambas son buenas. Pero como oración, la oración nos lleva a levantar nuestra voz, hablar, que salga nuestra voz hacia afuera y que podamos conversar y decirle al Señor lo que sentimos. Decirle al Señor. Muchas veces Él está esperando que nosotros le hablemos. Entonces, la oración como tal, oración es decirlo, es sacarlo afuera, es expresarlo. ¿Ok? La meditación es hacia adentro, que también es buena. Igual llega al Señor, Dios, hay una conexión con Dios. Pero la oración es oración. Entonces la oración es una conversación. Entonces es bueno poder declararlo. O sea, ambos sirven. O sea, dejando claro, o sea, si quieres meditar en las cosas del Señor, maravilloso. Pero cuando entres a la oración, el Señor nos modeló el hablar, el que salga. Dice, el que confiesa con sus labios, dice, o sea, tiene que haber un confesar, tiene que haber un oír. Por lo menos nosotros tendremos que oír lo que nuestra boca está diciendo. Mínimo. Esta Mabelis Hernández, creo que es de Colombia, dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Muy bien, gracias por los aportes. Es por eso que nosotros nos traemos los textos bíblicos acá con el fin de que ustedes los puedan compartir y darles participación y hacer entre todos esto y que no sea un estudio bíblico, sino que sea un compartir, que sea, ¿cuánto se llama esto? Interactivo. Y muchas gracias. ¿Quién decía el texto bíblico? Mabelis, hijita, un abrazo gigante. Muchísimas gracias por el aporte. Sí, y seguimos con los comentarios. Sí. Preguntan, ¿qué tipo de oración llega más rápido al trono de la gracia? La que anda con Tori. Camila. ¿Qué tipo de oración es la que llega más rápido al trono de la gracia? Bueno, yo creo que las oraciones, y en mi percepción en realidad, pero yo no puedo responder por todo, porque estamos hablando de la oración más íntima. Entonces,
Yo creo que todos no oramos de la misma forma, ¿cierto? Todos no oramos de la misma forma. Pero la palabra de Dios dice que Él no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Yo creo que la oración que va a llegar más rápida, sin interferencia, va a ser cuando tu corazón está totalmente quebrantado delante del Señor. Esa oración, Dios siempre la va a escuchar, siempre la va a escuchar. ¿Tenemos más? Sí, la 2. Dice, la oración nos ayuda con la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lucas 22:46. Así es. ¿Sigue? Puso la hermana Valentina, a veces hacemos oraciones más frías que el abrazo del ex. Buena. Muy bien, Valentina, sí, sí. El hermano Andrés dice, el Padre Nuestro es la guía para entender cómo podemos orar. No es una oración para repetirla, como nos enseñó la religión, sino que trae el código de cómo entrar a la presencia del Padre. Primero exaltándole, después declarando que se haga su voluntad y después poder pedir el pan de cada día. Muy bien, Andresito. Ahí está. Dios nos modeló la forma en que nosotros tenemos que entrar a la oración, ¿cierto? A la comunión. Dios nos dio ahí más o menos los pasos, no repetir como lo hace la iglesia, bueno, lo voy a decir, pero bueno, sino que lo podamos hacer como una relación, lo podamos hacer de una forma y poder seguir esos pasos. Y si somos más ordenados también, podemos anotarlos y podemos tener los pasos a seguir en la oración, hasta que ya después tú sabes cómo hacerlo. La idea es que no se vuelva rutinario ni religioso tampoco, pero sí para mantener un orden. Y lo que decían anteriormente, claro, es verdad, la carne no está dispuesta a la oración, a la búsqueda. Es por eso, por ejemplo, lo que decía Giancarlo, me parece, decía, ¿qué tal esa oración que yo estoy acostado y estoy meditando? Es posiblemente que termine soñando, porque es alto riesgo de quedarme dormido, porque claro, no se me va a ir la... Pero y yo se lo he dicho muchas veces a la iglesia y se lo he dicho y yo aún lo practico, o sea, la mayor parte de mi oración estoy en mi cama acostado, yo me tapo con mi sábana, y ahí yo lloro y no sé, me acostumbré a orar así y tengo oraciones muy íntimas y hoy día yo le decía a mi esposa, o sea, estaba viendo una película cristiana y el Espíritu Santo me tocó y me puse a llorar y no lo podía sostener y estaba ahí en ese lugar que, bueno, cada uno tiene su espacio, su lugar. A veces me vengo acá a la oficina para poder orar, he estado practicando eso últimamente. En casa he tratado de buscar ciertos lugares donde tener para orar y buscar de la presencia de Dios. Y de repente hay lugares que no conecto, realmente no puedo conectar, o sea, pero sí, yo puedo orar y me gusta orar, por ejemplo, cuando estoy en casa, estoy acostadito, me vuelvo para mi ladito y empiezo a clamar allí, tratando de no molestar a mi esposa. ¿Ves? Cuando viene la presencia de Dios, ya nada que hacer, pues ahí ya, pero bueno, lo hago. Pero no es recomendable hacerlo así, acostado y más encima meditando. Yo creo que eso es riesgoso en el sentido que me voy a quedar dormido. Será lo más, es lo probable. No digo que sea así, pero sí lo más probable. Seguimos con los comentarios. Brandito, ¿quiere decir algo en referente a lo que... El gatito de yeso me dice. ¿Quieres decir algo? Estaba pensando, Papito, y bueno, la ministra Maca, el ministro César igual dieron como un paso a paso que puede ayudar como una guía. Exacto, para la sí, gente sí. más nueva. Pero algo que tiene mucha razón es que lo primero antes de comenzar a orar, ya sea en intimidad o una petición o algo, lo primero es reconocer al Padre, reconocer quién es Él y que dependemos primeramente de Él. O sea, muchas veces, y me incluyo, muchas veces llegamos primero con una libreta con petición de quiero esto, y se me olvidó decir primero a quién le estoy pidiendo. ¿Con quién estoy ¿Con hablando? quién estoy hablando? No sé con quién estoy hablando, solo sé que estoy pidiendo.
A mí me pasó muchas veces de que llegaba con la lista de peticiones, pero no reconocía primero a quién le estaba hablando, no preparaba la atmósfera. eh, o sea, prácticamente era una oración donde malgastaba palabras. Era un Santa Claus para ti. Era un Santa Claus para mí. Y algo de lo que dice el hermano Giancarlos, que igual yo lo he practicado, Sí, sí. el tema de la meditación, yo lo que hago es primero orar. Orar. Y después de la Claro. oración, después de la adoración, al último, Muy bien. ahí yo paso lo que es la meditación, pongo una pequeña melodía y guardo silencio. Porque algo que aprendí, que uno muchas veces va y habla y habla y habla, pero no permitimos que Dios nos hable. Que Dios nos responda. Muchas veces nos quiere ¿cierto? responder Muy y uno bien, está... muy bien. Y Dios está diciendo, ¡pe! Y nos sigue hablando. Pero es que, y nos sigue hablando. Tenemos mucho que decir, Mucho pero que somos... decir y no queremos escuchar. Y nuestra fisionomía nos enseña muy bien en el tema de la oración, porque por algo Dios nos hizo una boca y dos oídos, para que podamos oír el doble de los que hablamos. Pero muchas veces hablamos el doble de lo que oímos. O sea, por eso la meditación es buena al último, ya en la noche, es bueno meditar. Exactamente. Así como dice usted, yo de repente estoy meditando, sigo orando en mi mente y despierto después orando. Al día siguiente, usted yo sé qué le ha pasado. Sí, uno entonces, se queda... yo pienso que es como bueno en el paso a paso que dieron, quizás al último practicar también lo que es la meditación. No, la meditación es bíblica y es buena. O sea, no vamos a ponernos así. No estamos hablando de claro, no estamos hablando de ese tipo de meditación y desconéctate con todo y conéctate con la naturaleza, con los que se alineen los chakras. con Goku. De esas cosas no. Estamos hablando de una conexión, de poder meditar en las cosas de Dios, en la palabra, en la predicación que escuchamos, cómo poner en práctica, porque allí en esa meditación, y es lo que decía Brandon, cuando podemos oír, tenemos esa capacidad de aquietarnos, hay tantas voces que se escuchan alrededor, que se hacen oír, o sea, tanta cosa. Entonces, cuando tenemos la capacidad de entrar en esa meditación profunda de las cosas de Dios, estoy hablando, ¿ok? Para que no se malentienda, y tenemos esa capacidad de entrar en esa meditación profunda, entonces entre todas esas voces vamos a escuchar la voz de nuestro amado que nos viene a dar las estrategias, las respuestas, dónde tenemos que ir, cuál puerta tenemos que golpear, dónde tenemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Allí están las respuestas en la meditación. Así que es tan importante una como la otra. Seguimos con los comentarios. Amén. Dice el ministro César, el propósito de la oración es conocer a Dios, afirmar su existencia en nuestras vidas, dar un giro a las del espíritu, cambiar la atmósfera espiritual, elevarnos por encima de la realidad y llevarnos a victorias continuas. Amén, eso suena pero extraordinario y es un aporte maravilloso, pero en la práctica no nos vemos tan espirituales o caminando sobre nubes de algodón. Es difícil, porque provoca todo eso y está allí y es una realidad. O sea, lo que está hablando el ministro César es una realidad, pero aplicarla a nuestra realidad es ahí el desafío. O sea, no sabemos que lo que todo que produce a modo de información, pero a modo de revelación, a modo de vivencia, a modo de intimidad, realmente eso que lo podemos hoy decir como una información, pero realmente lo podemos decir como una revelación. ¿A qué punto estamos nosotros relacionados con la oración? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo le hemos podido conocer? ¿Cómo vamos a llegar a esos niveles de los cuales estamos hablando? Si muchas veces no podemos entablar una oración de 10 minutos, 15 minutos con el Señor. Y muchas veces no son las oraciones adecuadas. Entonces, es importante que podamos ir paso a paso y poder entre todos ir construyendo un nuevo tiempo de cercanía, de adoración, de búsqueda, para que la oración pueda ser más efectiva. Tenemos más comentarios. Amén. La hermana Valentina dice, es importante orar con la dirección del Espíritu Santo, ya que a veces hacemos oraciones vacías, pidiendo hasta cosas que no nos convienen, pensando que sí. Claro, ahí está la contraparte, o sea, no la contraparte, sino que el equilibrio de lo que
de lo que está hablando el ministro César. Y ahí está el equilibrio. O sea, claro, sí, porque las oraciones son poderosísimas, ¿cierto? Ahí son poderosas. Pero ¿cómo las podemos poner en el lugar correcto? ¿Cómo podemos fluir en la dimensión correcta, ¿cierto? Y es ahí nuestro desafío. Continuamos. También estamos en el mes de la Biblia. Miren aquí, para que En el leamos mes y de la aprendamos Biblia. ahora. Sí, Estamos en el mes de la Biblia. sí. Estamos en el mes del nuevo nacimiento, Dice el líder Luis del Mendoza, alumbramiento. ¿cuál oración es más buena? ¿La que hacemos personalmente o la que hacemos conectados al teléfono? ¿Se refiere a ¿Cómo la eso? A ver de nuevo, vamos. ¿Cuál oración es más buena? ¿La que hacemos personalmente o la que hacemos conectados al teléfono? Yo creo que está hablando de la intercesión. Ok. Si estás hablando de la intercesión, esa oración que hacemos en conjunto, en intercesión, claro, estamos hablando de dos oraciones totalmente diferentes. O sea, estamos hablando de la oración de intercesión, que es una que es más poderosa, inclusive, porque la palabra de Dios da garantías, la palabra de Dios da garantías de que esa oración, de acuerdo, está alineada a la voluntad de Dios. No así muchas veces la que hacemos nosotros solos, porque la que nosotros hacemos solo es más íntima. Y muchas veces ahí es cuando nos aprovechamos de pedir lo que no debemos pedir y pedimos mal porque pedimos a nuestra conveniencia. Entonces la oración más efectiva, ya sea conectado por teléfono o ya sea que nos juntemos en un grupo o que hagamos un grupo familiar, es más poderosa la oración que hacemos con otras personas que la oración que hacemos solos. Estamos hablando de poder, estamos hablando de la eficacia, no de lo... porque son dos oraciones totalmente distintas. La oración, la otra es de relación, ¿cierto? Es de intimidad, totalmente diferente. Pero la pregunta es, ¿cuál es más eficaz? Esa es la pregunta, ¿cierto? No, la respuesta es inmediatamente la oración que se hacen entre más de dos personas, 2, 3 personas, 5, 10 personas. Dice que Él lo va a hacer. Esa está garantizada. ¿Sabe por qué? Porque esa oración es de intercesión. Y en la intercesión tú no pides por ti. Tú pides por otras personas, tú pides por otras naciones, tú pides por tus autoridades, tú pides. Esa es la oración más poderosa que existe. Aquí está. Amén. El ministro ¿cuál? No, ¿El del versículo sí, el de arriba. o el de arriba? El del versículo. Ah, ya. Dice el ministro César, Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Todo lo que Dios es y tiene es transferido a nosotros por medio de la oración cuando pasamos tiempo con Él en comunión y compañerismo. Y el de abajo dice. Amén, por supuesto. Ahí estamos hablando de la otra oración. La que preguntó Mendible, el Luis Mendible, es la oración la oración de intercesión. A esa yo entiendo. Si no era hacia la pregunta, que me lo explique. Ahora, lo que está hablando César, lo que habla del Salmo, está hablando de la oración íntima, ¿cierto? Ahí donde Dios nos descubre su secreto, cuando nosotros entramos en esa intimidad. Y allí el Señor nos va a dar a conocer lo que nosotros necesitamos. Por eso dice que lo que nos da Él en privado, ¿cierto? En secreto, el Señor nos va a recompensar en público. Ahí la Camila va a dar otro comentario que sostiene lo primero. Sí, dice el ministro César, yo desde enero comencé a orar solo esta palabra, que se haga tu voluntad y no la mía. Bueno, le cuento que Dios me tiró abajo todos mis planes. Buena. Bueno, contéstale César, al César. Nancy Rivera dice, debemos orar en todo tiempo, porque es hablar con Dios. Le cayó en el hombro la voluntad de Dios. Dice el ministro César, Ay, es increíble la cantidad de cristianos que tienen años en el Evangelio y no tienen una relación con Dios. Ni siquiera buenos días y son personas que hasta le sirven a Dios en algún departamento de sus iglesias. Hablo a nivel mundial. Eso porque uno se familiariza, ¿no? Sí, eso es a nivel global. Pero no es solamente porque se familiariza, es porque la oración es difícil. O sea, ser gente de oración y de guerra, y bueno, podemos entrar
Por ejemplo, la guerra espiritual en oración, la oración de intercesión, la oración en la intimidad, la oración por sanidad, o sea, podemos entrar a un mundo, no sé, podemos estar, pero sí, la oración, cualquier sea, es difícil. Es por eso que la gente asiste muy poco a las casas de oración. Va a asistir a los cultos el día domingo, va a asistir acá, va a asistir allá, pero a la casa de oración va la mínima. ¿Por qué? Porque les cuesta. O sea, ahí queda reflejado que es una de las cosas que más cuesta, es la oración. Amén. Brandon, ¿quieres decir algo? Porque yo hablo nomás. Yo estoy acompañando aquí solamente, papá. No, pero yo no le doy como él viene, y quiero explicar esto porque después, porque él viene y llegó acá y todo el tema y dice, hagamos el programa, porque esto es un espontáneo, entonces tampoco lo quiero meter en problemas. Entonces, pero si tú quieres decir algo, cualquier cosa, tú dices, no, trata de interrumpir. Pues yo soy muy apasionado, entonces... Yo estoy aquí aprendiendo, papá, estoy recibiendo de usted también. Le quitó el puesto a Moisés. Vengo a recibir se me olvida de repente. Pero sí lo que dice el ministro es verdad. Hay muchos cristianos que... Yo pienso que también es producto bueno, se enfrían producto del pecado muchas veces y cuesta mucho orar. Se enfrían también los cristianos y también lo digo por mí. Uno se enfría también como dije al principio cuando comenzamos el tema del podcast, por el tema de la tecnología y la red de comunicación. Uno se deja llevar y es muy fácil dejarse llevar por los medios de comunicación. Como dijo usted, uno llega a la casa, come algo, llega después del trabajo 8 o 9 de la noche a veces y se pega el teléfono y se olvidó de orar. Y como se olvidó de orar, se enfría. Por lo tanto, ya solamente uno va a la iglesia, sirve por servir solamente y se le olvida que a quién le está sirviendo realmente. Ni al podcast se conecta. Ni al podcast, bueno. Ni al podcast. ¿Cuántas conexiones tenemos? 22. 22. Sí. Margelis. Dice, la oración no es un recurso débil ni una rutina vacía. Es el arma más poderosa que Dios puso en nuestras manos. Amén, así es, Porque, ministro papá, Margelis. algo que yo reconozco y que me gusta bastante de este podcast es que me gusta el horario y yo siempre lo he tomado como una oportunidad para muchas veces volver a la comunión con Dios. Porque yo también debo admitir que también llego a la casa cansado, estresado, me pego al teléfono para desconectarme un momento. Puedo estar viendo una prédica, pero de repente llega el enemigo y termino al final viendo una película. Y eso siempre ocurre en la noche, porque uno llega a la casa, comienza a descansar entre comillas, pero ahora llegar a la casa, que sean, no sé, 10 de la noche y comience estos podcasts, es bueno porque lo lleva a uno a aprender un poco más, ¿cierto? A ser edificado nuevamente, lo lleva a uno a orar. ¿Lo recomiendas? No, yo lo recomiendo totalmente, a mí me ha servido y por eso dentro de lo posible trato de estar acá también. Porque bueno, yo personalmente, por mi trabajo, llego tarde a mi casa. Y yo a las 10 de la noche, a veces 11, y llego a dormir prácticamente, o me pego en el teléfono y ahí estoy. Pero ahora ya no. Llego a la casa, me conecto al podcast, comienzo a aprender, comienzo a escribir un poco. Tengo un cuaderno en la casa donde tengo todos los apuntes. Muy bien. Y me ha servido bastante este podcast, por eso igual lo quiero recomendar para que etiqueten gente aquí la transmisión, lo compartan con sus familias, sus amigos, porque ha sido muy edificante. Y como dijo usted, esto lo hacemos todos, por lo tanto, acá todos pueden dar su opinión o pueden pedir un tema en específico para hablar, en base a sus necesidades. O si quieren venir un día a acompañarnos acá estamos, estamos acá en la noche, si quiere venir un día, puede hacerlo también, ¿sí? Y ser parte de este programa. Sí, estemos con los comentarios. ¿El líder Luis? Sí, pues yo lo vi. De Luis. ¿Qué dice Luis? ¿Cómo debo orar en la iglesia? ¿Fuerte, bajito o normal? Ya que muchos se incomodan si se ora alto y si se ora bajo piensan que estamos dormidos. ¡Wow! Ay. Luis, mira qué buena pregunta es la que haces. Yo creo que debemos orar con intención, con el corazón, con pasión, y nosotros somos activadores, porque estamos hablando de la oración íntima, luego estamos hablando de la oración de intercesión, y ahora Luis Mendible toca la oración pública. Esta es la oración pública, o sea, es otro tipo de oración.
Entonces esta oración, por supuesto, tiene que ser una oración que contagie a alguien. Y bueno, referente a ti, precisamente a ti, Luis, felicitarte, hijo, porque tú eres un activador. Hay gente que es hora, pero hay gente que es activador. Tú eres un activador, porque es imposible que pases desapercibido. Y si a mí me preguntan eso, a mí me encanta eso. Y me gustaría que hubieran muchos más como tú y que esto se transformara en un clamor dominical, en un clamor cuando nos juntemos, que sepamos que hay una iglesia que está clamando. La Biblia dice un clamor, ese es un clamor, eso es un clamor. Cuando hacemos oraciones públicas, es un clamor. No es algo que lo hacemos hacia adentro, es un clamor profético de donde nosotros vamos para que se abran los cielos, para que se derrame la bendición. Entonces no podemos hacerlo hacia adentro. O sea, claro, y alguien de repente nos incomodamos porque no estamos acostumbrados a ese ritmo de oración. Entonces incomoda que alguien que está encendido, alguien que todavía no. Pero yo prefiero, si a mí me preguntan, yo prefiero encender a los que están apagados que apagarme si estoy encendido. Así que, de todas formas, Luis, le doy like, le doy me gusta a la pregunta y como tú lo haces específicamente. A Dios y a 7 ángeles más les encanta. Eso también es algo muy psicológico porque uno en la iglesia cuando está orando, si bajan la música, la gente ora más despacio. Si suben la Exacto. música, la gente ora más fuerte. Por lo tanto, aunque haya poco sonido, que haya alguien orando en voz alta, también ayuda a que uno pueda orar en voz alta. La gente nueva quizás de repente siente vergüenza. Pero como dice usted, es una forma de activar también. Y de romper un poco el hielo, quizás, romper un poco el silencio. Amén. Nosotros tenemos que ser activadores. Tenemos que ser activadores. Sobre todo a mí me gustaría tener unos 5 o 10 Unos cinco activadores Luis. atrás, porque Unos cuando 5 Luis. estamos orando adelante, yo estoy orando y estoy mirando en la administración, afuera, atrás están conversando y están haciendo, Ay. y de repente son gente, no voy a decir quiénes son. Dígalo, dígalo. No, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Por respeto no lo voy a decir. Pero un día lo voy a decir en la reunión. Porque muchas veces me dan ganas de detener la reunión porque para mí eso es una falta de respeto. Quiero activadores como Luis Mendible parados en diferentes lugares. Sobre todo acá atrás que me activen. Enciéntame esto acá atrás para que no... Porque no se ha terminado la reunión. Sobre todo estamos en la administración, estamos activando gente que realmente tiene la necesidad, que pasan adelante creyendo. Entonces nos podremos hablar de la guagua, nos ponemos a hablar nos ponemos a hablar del trabajo en la semana, nos ponemos a hablar de que entonces y no esperamos que termine la reunión. Eso no, yo encuentro que no está bien. Activadores, no habladores. Activadores. Exactamente, no habladores. A ver. Bueno, lo tenía que decir y lo Dice- dije. Ay, señor. Dice la hermana Uchi, orar es adorar al Padre, al Padre. Uno entra en la comunión con el Espíritu Santo. Entramos en el reino y lo demás viene por añadidura. Exacto, muy El bien, ministro Uchi, Martino muy bien, es así. Dice, el mejor No guía sé. cuando estás confundido en tu oración es el Espíritu Santo. ¿Quién? Mejor El guía. ministro Martino. Marquito. Bueno, lo que dice Uchi también es verdad, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Entonces Él nos va a enseñar, nos va a guiar a toda verdad, nos va a guiar a toda justicia. Entonces Él nos va a ir añadiendo palabras, Él va a ir añadiendo personas que van a venir a nuestra mente, a nuestro corazón. Él nos va a añadir imágenes en nuestra mente. Él va a poner imágenes por quién tengo que orar. Él va a poner palabras cómo tengo que orar. Él va a poner la intención cómo tengo que orar. Entonces el Espíritu Santo es la clave en la oración. Siempre lo será. Así como también lo dice el ministro Marquito. El Espíritu Santo es la clave en la oración. Dios mío. Están ahí en los comentarios locos. Se aprendió esta, se Dice aprendió. la hermana Valentina, debemos hacer una oración efectiva y sincera. Pienso que tenemos que conectar con la paternidad con Dios, ya que a veces nos referimos a Dios haciendo un discurso de diputados en lugar de como le hablaríamos a papá. Uy. Wow, muy bien. Muy Decía bien. Luis Mendible, orar es comunicarse con Dios, pero ¿cómo recuperar la señal cuando nos sentimos mal, si le hemos fallado en alguna área? ¿Podemos recuperarnos de esas caídas y pedirle perdón por ser tan imperfectos?
Yo creo que sí, por supuesto, hijo. Y buenas preguntas la que tú haces. Yo creo que una de las mejores señales es que somos imperfectos en realidad. Somos imperfectos y siempre vamos a cometer errores. Y que muchas veces no lo reconocemos, o muchas veces no nos damos cuenta, o no nos encontramos muy graves. Pero yo creo que todos los días debiera ser un ejercicio el pedirle perdón también al Señor. Decirle, Señor, perdóname si me he equivocado, si herí a alguien, a lo mejor ni siquiera me di cuenta, si ofendí, si, no sé, si hice algo que te ofendió, Señor, inmediatamente ir manteniendo esto como un ejercicio. Y en el día bueno, Dios lo quiera, yo lo anulo, en realidad no es afán para nadie que alguien falle fuerte en algo ya más pesado, que se equivoque, pero que también sepa cómo regresar, que también sepa cómo volverse a Dios inmediatamente. La palabra de Dios lo dice, el justo cae 7 veces, pero las 7 veces Dios los va a levantar. Entonces habla del amor y la misericordia de nuestro Dios. Y no importa lo que hemos hecho, pero cuando tú estás en los zapatos de quien le falló a Dios y si alguien que realmente ama a Dios, no hay dolor más grande. Y la gente tiende muchas veces a esperar un castigo de parte de Dios. Pero yo siempre digo, quizás no hay castigo más grande que sentirse un tiempo separado del Señor. Creo que fue el dolor más grande que sufrió nuestro Señor Jesucristo, el nunca haber experimentado una separación de su Padre y a causa del pecado nuestro, no del pecado de Él. De repente, de un momento a otro, se vio apartado de su Padre y eso era lo que a Él le aterraba, eso es lo que a Él lo tenía, pero mal antes de ir a la cruz, o sea, pasar por ese momento de separación. Entonces, para un hijo de Dios que ama al Señor con todo el corazón, lleno del Espíritu Santo, el experimentar el apartarse de Dios, el experimentar fallarle, es un dolor muy grande, es un dolor muy inexplicable que ocurre solamente en el corazón de la persona. Nosotros muchas veces podemos juzgar, podemos criticar, ¿cierto? La persona, cómo le fue a fallar a Dios de esa forma y esto, otro. Pero tú no sabes el dolor que está sintiendo esa persona de haberle fallado al Señor. Yo creo que no hay castigo más grande que si por eso Dios en su amor los vuelve a levantar. Amén. Dice la ministra Margelis, cuando oramos nos conectamos directamente con el corazón de nuestro Padre Celestial y lo imposible comienza a moverse. Amén. La hermana Valentina dice, a veces pedimos cosas nada que ver con la voluntad que Dios quiere. Sí, es verdad, es verdad. El ministro Marco, el Espíritu Santo es quien te revela cuál es el estupor o bloqueo en tus oraciones, ya que muchas veces en vez de dar olor grato solo sale humo tóxico. Wow, hijo, eso está bien. Es verdad, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre en qué área de nuestro corazón estamos dormidos y que nuestros intereses se puedan alinear al Señor para que nuestra oración sea agradable y llegue al Señor, que no sea religiosamente, sino que pueda tocar el corazón de Dios y Dios esté en el asunto ahí, que podamos tener esa convicción. Está conectada Luisa Martínez y dice Dios les bendiga. Hola Luisita, hija, ¿cómo estás? Es Colombia, si es que no me equivoco. Hija de Jorge Martínez. Mira, yo tengo ahí, así que un abrazo, mi niña Luisa. Bueno, me gustaría poder hablar con ustedes uno de estos días. Un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones. Y Sarina, hijita, bendiciones, qué gusto que estés conectada, qué bueno saber que tuvieron una reunión extraordinaria. Ahí me han estado poniendo al tanto de lo que ocurrió, que fue glorioso. Y muchas felicitaciones por el trabajo, el crecimiento que están provocando allá en Santiago de Chile. Gracias por creer también en este ministerio y por porque podemos ver ese crecimiento que tienen. La hermana Nancy Silvera dice, cuando oramos nos presentamos delante del Señor, pedir perdón por nuestros pecados para clamar al Señor o presentar las peticiones y tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Ah, ahí ya la estaba saludando recién. Estaba hablando del crecimiento que hubo, de todo lo que ocurrió. Dice la
hermana ministro Maca, es importante no confundir la oración íntima con la intercesión. Algunos piensan que ya oraron, pero no tuvieron su tiempo de intimidad. Ah, claro, exacto. Una cosa es una, dijo el profeta, y otra cosa es otra. O sea, que usted haya orado intercediendo por otras personas, por necesidades en otras cosas, ya sea por la familia inclusive, no quiere decir que tuvo la oración de cada día, que es una oración íntima que tiene que ver con relación más que petición, tiene que ver con la cercanía más que otra cosa. Entonces, debiéramos tener esa de gratitud, esa oración para darle gracia, para adorarle, para decir lo grande y maravilloso que el Señor es para con nosotros, el vivir agradecido de él, perdón. Ahí necesitamos ese momento con él, ese momento a solas. Amén. La hermana Valentina tiene una pregunta. Ay. ¿Será posible escuchar la voz de Dios audiblemente? Pregunto porque he escuchado que lo dicen, pero no sé si se sentirá en el interior el Dios me habló o será algo concreto. No, hay dos, bueno, hay muchas formas porque es multiforme la gracia y el amor de Dios. Pero de una cosa yo puedo decir que yo sí he oído la voz del Señor que me ha hablado y la he oído audiblemente, me ha hablado y me ha llamado por mi nombre. He oído la voz de Dios hablándome fuertemente a mi corazón y también he oído la voz de Dios hablándome a mis pensamientos, que son tres dimensiones totalmente distintas. El que del Señor te hable audiblemente, wow, eso a mí me cambió, me transformó totalmente la vida, el corazón. Yo vivo, o sea, yo eso siempre lo defino así, es como un tatuaje vivo que llevo dentro de mí. El Señor, lo único que yo escuché de Él, nunca te dejaré. Y ese nunca te dejaré, que Él me lo habló audiblemente, eso me tiene a mí siempre conectado a esa palabra. Cada vez que paso momentos malos, momentos terribles, yo le digo, Señor, tú me hablaste y tú me dijiste que nunca me ibas a dejar. Yo me siento un poco inseguro, ¿cierto? Me siento un tanto inestable. Y necesito que esa promesa que tú me hiciste y que me habló audiblemente se concrete ahora. No necesito. Muchas veces se lo he dicho. Cuando me he aceptado mi fragilidad como persona, como hombre, o también me he sentido vulnerable en alguna situación, he recurrido a eso que el Señor lo hizo. Ahora creo que el Señor va a hablar audiblemente por la necesidad de cada uno, porque muchas veces Él no va a hablar solamente por hablar. Dios cuando habla y bueno, a mí me habló audiblemente, fue por la desesperación y la necesidad. Y bueno, si luego seguimos con este podcast de otro día, puedo hablar un poquito cómo fue el contexto cuando Dios me habló audiblemente. Pero sí, yo lo he escuchado y puedo decir firmemente, y lo puedo decir con convicción, como alguien que lo ha oído, sí habla audiblemente. Y cuando me habla al corazón es algo también concreto. Cuando el Señor me ha hablado al corazón es algo concreto, que es así sí o sí, no queda espacio. Cuando habla nuestra mente es más difícil, es como son niveles. La voz más fuerte si te habla audiblemente, o sea, es segurísimo. Luego al corazón es la voz un poquito más suave. Y luego cuando Él te habla a la mente, ahí es cuando, porque en la mente hay mucha cosa, ahí hay un sinfín de cosas. Entonces ahí hay que comenzar un poquito a ver cuál realmente es la voluntad de Dios. Continuamos. Juan Carlos conectado y dice la oración de un ministro del Señor es lo que más realiza, pero como no se ve es lo que menos se valora. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un aplauso. Y Juan Carlos, un abrazo, qué gusto que está conectado y buen aporte, de veras, gracias. De veras, yo digo, este podcast lo hacemos entre todos, ¿cierto? Y entonces le doy gracias al Señor por la vida de ustedes. Ya lo dije por Salina, lo digo también por usted, amado hijo. Gracias por los aportes. Y sí, es de veras que cuando como ministro tenemos la responsabilidad, ¿cierto? Nos queda una responsabilidad fuertísima de orar por el pueblo, orar por los hijos, orar por la iglesia. Y muchas veces la gente no nos ve que cómo es esa oración. Es una oración también, es otro nivel. Pero tiene que ver también con la asignación que cada cual tiene, ¿ok?
Entonces, Dios también nos da la sabiduría, la capacidad para guardarnos en nuestro corazón y muchas veces que nadie la reconozca. ¿Qué dice Brandon tú al respecto? ¿Quieres hacer algún comentario o algo? Lo que decía el pastor, claro, es verdad lo que dice él, que muchas veces la oración del ministro, en este caso de los padres espirituales, podemos dar el ejemplo, muchas veces no es 100% valorada. Por el tema de que, claro, o sea, hay que ser conscientes de que, en nuestro caso puedo decir que nuestros padres espirituales, yo sé que oran por nosotros, interceden por nosotros, quizás no van a interceder por nosotros al frente nuestro, diciendo, oye, estoy orando por ti, oye, estoy intercediendo por ti. Entonces yo sé que los papás interceden por todo el ministerio, por todos sus hijos, todos los hijos espirituales. Entonces también debemos nosotros como hijos valorar lo que están haciendo los padres espirituales. Y una de las formas de valorar es, bueno, aparte de conectarse, aparte de venir acá al ministerio, es el honrar también la casa, honrarlos a ellos y no desvalorizar lo que están haciendo. Porque como papá dijo, el orar es difícil. Yo sé que es difícil y a todos nos cuesta, pero los papás tienen como asignación orar. O sea, aunque les cueste, aunque vayan, aunque esté con gripe, con terciana, tiene que estar orando. Entonces hay algo más grande, hay un sacrificio, encuentro yo, mucho más grande del que uno hace. O sea, yo puedo decir, a mí me cuesta orar, pero yo sé que papá tiene más oposiciones, tiene más pruebas que uno, porque está a la cabeza, la mamá también está a la cabeza del ministerio, entonces no debemos desvalorizar lo que hacen nuestros padres espirituales, no porque no los veamos interceder por nosotros significa que no lo hacen. Y muchos de los resultados que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana es producto de las oraciones de los papás. Gracias, Muchas Brandito. gracias, dice también Gracias, Brandito. Valentina, ¿Ya? por la respuesta. De nada. Espero escuchar la voz de Dios audiblemente entonces, porque muchas veces en la mente uno piensa que se está pasando gol. Que sí, así es, Valentina. Bueno, sí, pero sí, yo creo que la situación lo amerita y el Espíritu Santo sabe de qué forma nos va a hablar. Él siempre va a saber cómo tratar con cada uno de nosotros. Y si en algún momento necesitas oír la voz audible de parte del Señor, créelo que Él no va a, Él no nos va a decir no le voy a hablar a ella. No lo va a hacer porque Él está más preocupado, Él, que nosotros mismos, de que nuestra relación pueda funcionar y que nosotros podamos lograr el propósito de Dios acá en la tierra. Tenemos más comentarios. Martín dice, la oración rompe cadenas, abre puertas, sana corazones y activa el poder del cielo en la tierra. Amén, ministro Margeli. Aquí Poderoso hay una comentario. pregunta de la mentora Silvana, no sé si Hay una pregunta. Sí, por aquí la tengo. creo que hablaba Aquí sobre... dice, pregunta, en un tiempo de oración uno puede pasar de orar por uno mismo, pasar a una intercesión, luego pasar a una guerra espiritual. O sea, sí, la verdad es que sí, pero yo creo que igual debiéramos tener un orden en la oración. O sea, de veras que yo creo que van a haber oraciones que el Señor te va a poner pasar de un extremo a otro, de veras. Pero realmente si estamos en un tiempo de adoración, estamos en un tiempo de intimidad, y quizás no nos vamos a poner a reprender al diablo en ese momento, porque se supone que estás a puerta cerrada con tu amado. O sea, ¿qué tiene que tiene que estar haciendo el diablo ahí? Si estamos hablando, ya es una oración de intercesión, ya, pero no es de intimidad. Si estamos orando por un hijo, por la enfermedad de un hijo, por algo allí, bueno, eso es intercesión. O sea, ahí reprender al cochino y pegarle sus palmetazos de oración, ¿cierto? Yo pienso, papá, que va a depender del momento. Va a Porque mí me ha depender del pasado, momento. que en algunas oraciones estoy en intimidad, ya creé la atmósfera, ya estoy orando, ya pasé mi momento de meditación donde Dios también me habla y de repente en el corazón siento y el Espíritu Santo me muestra, no sé, a un familiar, a mi mamá, a un ser querido, a un amigo. Claro. Y después de estar orando ya una conversación con Dios me lleva a interceder por ellos, a orar por ellos, por cubrirlo. No he llegado a pasar después de eso a una guerra espiritual, pero sí, pero a cubrirlos y sí interceder por los demás. Y a una guerra espiritual también. O sea, yo sí, está bien, es como tú lo dices, Va a Brandon. depender Con las palabras que tú lo dices está muy bien. O sea, yo no digo que no, en el sentido de que si el Espíritu Santo está dirigiendo,
El Espíritu Santo es que corta el queque, como decimos acá en Chile. O sea, no hay una forma en la oración que te pueda decir, no, esa forma no, así sí, así no, de esta forma aquí y allá no, yo no le puedo dar una receta acá para nada, no estamos para eso. Hágalo como a usted le funciona, como usted se acerque al Señor, como usted sienta la presencia, como usted sienta más cercano al Señor. O sea, el tema es no poner trabas, sino que por el contrario, que usted pueda acercarse más al Señor. Tenemos más comentarios. Hay una pregunta Pregunte. del hermano Freddy Zapato. ¿Qué dice Freddy? Papá, entonces la oración que hizo Job fue una oración de intercesión, que oró por sus amigos y no por él y fue sano. Sí, fue una oración, pero aparte que sea una oración de intercesión, estamos hablando de la oración que hizo Job, fue una oración dirigida por Dios, porque Dios le dijo o sea, Dios le dijo que orara por los amigos. O sea, ahí el que puso las reglas fue Dios en sí. Pues Dios le dijo que orara por ellos porque, o sea, estaba todo sujeto, todo lo que estaba ocurriendo allí estaba sujeto dentro de la voluntad de Dios y entendiendo quién era Job en realidad. Job es un general, o sea, o por lo menos se muestra. Algunos dicen que el libro de Job es un libro poético que nunca ocurrió, sino que fue un ejemplo que está dentro del libro de los Salmos, de los Proverbios, está dentro de los libros poéticos, pero que es como una enseñanza poética. Otros dicen que sí ocurrió, que sí vivió Job, que existió esa historia. Bueno, yo no voy a decir si sí o si no, lo importante en realidad es la enseñanza y lo que eso refleja. Entonces yo, en base a la pregunta que hace Freddy, es que el Job, una cosa sí puedo responder, que estaba alineado 100% a la voluntad de Dios. O sea como sea, esa oración fue contestada porque Dios lo puso de esa forma. ¿Tenemos más comentarios? Dice el hermano Andrés Ortega, quizás pueda estar equivocado, pero la oración es la plataforma que Dios ha instaurado para llegar a la comunión, que es la vía de oración. Él no solo quiere hijos orando, sino una relación con sus hijos. Claro, por supuesto, es una plataforma de relación, pero también es una plataforma de intercesión, porque una de las cosas fuertes que el Señor Jesucristo nos enseñó fue interceder por otras personas. O sea, él mismo intercedió por sus discípulos, que eran sus discípulos, servidores, y luego él los constituyó amigos de él y hizo una oración muy, muy poderosa, hizo una oración de unidad. Y dice así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. O sea, hizo una oración, yo creo que fue una de las oraciones más profundas que hizo Jesús y lo hizo por sus discípulos. Entonces, yo creo que la profundidad de la oración es de intimidad, una plataforma de intimidad para conocer al Señor primeramente, porque si no, no sabemos con quién estamos hablando. Es como decía Brandon delante, estamos hablando del Señor, que reconozcamos que Él es nuestro Padre, pero para reconocer que Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que saber que somos hijos. Hay gente que no sabe que es hijo, pero ¿cómo le habla al Padre entonces? Entonces ahí hay una desconexión. Pero primero, claro, primero es para estar con Él, para conocerle, pero también es de suma importancia como plataforma también, Andresito, para interceder por otros, para orar por otras personas, por la necesidad que otros tienen. Dice el líder Felipe Madrid, si estamos en este ministerio es gracias a la oración de nuestros padres espirituales. Siempre les agradezco porque yo soy una respuesta a sus oraciones. Somos la respuesta de las oraciones de los papás. Es un momento de intimidad. El líder Luis Mendible. Gracias, hijo, gracias, Félix. No, Felipito, gracias. Una de las veces que más me ha hablado Dios es cuando he ayunado y de verdad oro con el corazón, pero como me cuesta mucho ayunar, no he podido seguir, dice Luis Mendible. Claro, siempre la oración con ayuno va a ser una oración más poderosa. En todo sentido, ¿por qué? Porque el ayuno te sensibiliza. O sea, obviamente que vas a tener una oración más sensible, más genuina, más real. La oración que haces estando en un estado de sensibilidad en cuanto al ayuno. Así que sí es así. Dice la ministra Sandy, Dios prometió que siempre estaría conmigo.
Cuando miro atrás veo 2 par de huellas en el camino, lo que me indica que Él va siempre a mi lado. En los días más sombríos y tristes me doy cuenta que muchas de esas veces hay solo un par de huellas en el camino y le digo al Señor, no dijiste que aún en mis peores momentos estarías conmigo, entonces ¿por qué solo veo un par de huellas? Y Dios me respondió, en tus momentos más difíciles y cuando tus fuerzas flaquean y no puedes avanzar solo veo solo un par de huellas porque yo te estoy cargando. Eso es oración, es relación. Amén. Bueno, yo creo que huellas, esa reflexión nos llega a muchos nos hemos encontrado en esa situación, que muchas veces pensamos que el Señor nos deja, le reclamamos, llegamos a ese punto donde comenzamos a cuestionar al Señor. Yo sé que cada uno ha tenido sus momentos, ¿cierto? Que incluso hasta se ha enojado porque Dios no le ha respondido, porque las cosas no han salido, porque esa cuenta no se pagó, porque me quitaron esto, porque pasó esto otro, y entramos en frustración y entramos en esa profundidad de querer culpar a Dios o no sé. Y luego nos damos cuenta que el Señor siempre estuvo en el asunto. Nos damos cuenta que el Señor siempre estuvo solucionando las cosas. Nos damos cuenta que el Señor siempre nos estuvo respondiendo. Nos damos cuenta que el Señor siempre ha tenido amor y misericordia, y aunque le estamos recriminando y diciendo en la cara muchas veces, Señor, pero ¿por qué no lo haces? Y muchas veces perdemos la paciencia, o perdemos la fe, o perdemos nuestra compostura de saber delante de quién estamos, y vamos y lo culpamos. Como ahí está el caso bíblico de Marta, ¿cierto? Marta llegó donde el Señor y le dijo... y le dijo, ¿qué le dijo? Mira, si hubieses estado aquí, ¿cierto? Si hubieses estado acá con nosotros, si hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto, no hubiese muerto. Pero el Señor le dijo, mira, no te he dicho que si crees, verás Gloria. la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces le podemos recriminar muchas cosas al Señor, pero el Señor siempre ha estado y estará en el asunto. Una de las cosas que Él tiene es fiel, y Él siempre va a contestar la oración de las personas que estamos ahí con Él. Bueno, tenemos más comentarios, vamos cerrando ya por el día de hoy. Si quedan 2 preguntas. Hacemos las 2 preguntas rápidamente porque por la hora ya hemos avanzado. Pregunta la hermana Carmen Ríos. Papá, ¿cómo debería hacerse una oración de liberación? Yo creo que eso lo vamos a dejar para mañana. ¿Ok? Lo vamos a dejar para mañana porque si no se nos va a alargar mucho el podcast del día de hoy. Dice la hermana Valentina, papá, a veces me ha pasado que estoy orando para mí y en ocasiones muy pocas, a veces me ha pasado que oro en lenguas. No entiendo ni papá lo que estoy orando, pero siento que Dios me edifica. ¿Cómo descubrir lo que el Espíritu Santo estaba orando por mí? Bueno, no es necesario que lo descubra. Lo importante es saber lo que la palabra de Dios dice, que cuando uno ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Así que está creciendo, se está edificando, y cuando oramos en lengua estamos orando la voluntad perfecta de Dios. Así que es bueno orar en lengua. Muchas veces no lo hacemos porque somos un poco curiosos, queremos saber lo que estamos diciendo y cómo. Pero hay cosas que es bueno orar en lengua porque nos edificamos a nosotros mismos. Yo lo hago muchísimo, 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 muchísimo. Siempre he dicho, mi 80, 90% de oración es en lengua. ¿Por qué? Porque muchas veces no tengo tanto que decirle al Señor, o no sé qué decirle, o tengo demasiadas cosas para decirle, que no, para ganar tiempo prefiero orar en lengua, y yo sé que cuando estoy orando en lengua estoy orando la voluntad perfecta de Dios. ¿Tenemos algo más o ya vamos cerrando? Ok, entonces vamos a cerrar ya este podcast número 29. Mañana recuérdese que vamos a estar en el asado, no, vamos a estar dando los premios, y el día sábado, este día sábado, recuerde que tenemos ungidos, así que si usted sabe de alguien que quiera participar y quiera venir, invítele. Para las personas nuevas que vengan por primera vez es totalmente gratuita la entrada, amén. Vamos a hacer ahí un alcance evangelístico para que esas personas puedan conocer al Señor. Me gustan los Yeah. en los hombres solamente. Todo
En 80. 60 y algo, sin contar las personas que faltan. Sí, sin contar los que vienen de afuera, ok. Yo creo que ya hasta el momento hay como 80 personas confirmadas que vamos a estar en Ungidos 2025. Así que no se lo pierda usted, no se lo pierda, inscríbase. Estamos ya, Brandon, o Sí, podemos hacer una oración, ya que estamos hablando de la oración, sería el colmo que no oráramos para terminar. Así que puedes orar, Brandon, por las personas que Sí, aún están repito. conectadas, pues ya quedan menos gente conectada por la hora, yo creo, pero ya vamos a orar por ellos. Sí, primeramente te damos gracias, Señor, por este hermoso momento de comunión, Amén, por este Señor, momento de gracias. aprendizaje. Gracias, Padre, por la palabra que se soltó el día de hoy, porque sabemos que toda transmisión, toda palabra que es soltada por nuestros padres espirituales es para edificarnos a cada uno de nosotros, para ser llenos de tu presencia. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Yo declaro, Señor, que todo lo que se ha soltado el día de hoy cae en nuestros corazones, Señor, en una tierra fértil. Yo declaro, Señor, que nada ni nadie, ningún arma forjada por el enemigo podrá prosperar en contra de los hijos que están aquí en este momento conectados, de los hijos de IPM, Señor. Y declaro, Padre, que esta semana será una semana de bendición, de edificación, Señor, y que este fin de semana, en este evento, Padre, ocurrirán milagros sobrenaturales. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hasta mañana, bendiciones, nos vemos.